La villa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, era una proeza de la arquitectura moderna, un laberinto de cristal, acero y mármol blanco que se aferraba a una colina con vistas al denso verdor de la ciudad. Era el dominio de Laura Rivera de Vargas, una mujer cuya vida parecía tan perfectamente curada como los jardines de diseño que rodeaban la propiedad. A sus 40 años, se movía por su casa con una elegancia distante. Sus interacciones con el numeroso personal de servicio eran siempre corteses, breves y carentes de cualquier emoción. Para ellos, Laura no era una persona, sino un concepto. La millonaria, la patrona, una figura inalcanzable que existía en un plano diferente. Su esposo, el magnate inmobiliario Alejandro Vargas, completaba el cuadro siempre encantador y atento en público, el pilar de su mundo aparentemente perfecto. Entre el personal se encontraba Sofía González, una joven de Oaxaca que trabajaba como empleada doméstica. A diferencia de sus compañeros, que habían aprendido a volverse invisibles, Sofía era una observadora por naturaleza. Notaba las grietas finas en la fachada de la perfección de la familia Vargas, la forma en que la sonrisa de Alejandro nunca llegaba a sus ojos, las largas horas que Laura pasaba en silencio junto a la piscina, con la mirada perdida, o la tensión casi eléctrica que a veces llenaba una habitación cuando la pareja creía estar a solas. Sofía no era entrometida, simplemente veía a las personas detrás de los roles que desempeñaban. Sentía una silenciosa empatía por la soledad de Laura, una emoción que la separaba del resto del personal que solo veía a una jefa exigente. Esa mañana, el aire estaba cargado con los preparativos de un viaje. Laura planeaba conducir sola a su casa de fin de semana en Cuernavaca, un trayecto que le gustaba hacer en su Mercedes clásico convertible de color azul pálido. Alejandro había insistido extrañamente en que usara ese coche en particular, por los viejos tiempos, había dicho, con una sonrisa. Mientras Laura terminaba de prepararse, Sofía había regresado a la casa principal para recoger un cargador que había olvidado en el cuarto de lavado, adyacente al garaje subterráneo. Mientras buscaba, escuchó la puerta del garaje abrirse y la voz de Alejandro hablando en voz baja por teléfono. Instintivamente se ocultó en las sombras, no queriendo interrumpir. Desde su escondite, vio a Alejandro agacharse junto a la rueda delantera izquierda del Mercedes. No era una mirada casual. Sus movimientos eran rápidos y deliberados. Con una pequeña herramienta, hizo un corte preciso en una de las líneas del vehículo. Unas gotas de líquido oscuro mancharon el impecable suelo de hormigón pulido. Luego, se levantó y susurró al teléfono con una urgencia escalofriante. Estará hecho para el mediodía. El viaje a Cuernavaca tiene muchas curvas y acantilados. Parecerá un trágico y desafortunado accidente. La póliza es más que suficiente para cubrir todo. El corazón de Sofía se detuvo. No había lugar a dudas. Acababa de presenciar la planificación de un asesinato. El mundo perfecto de los Vargas era una trampa mortal. Si el suspense de esta historia ya te tiene atrapado, demuéstralo con un like y suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de lo que está por suceder. Justo en ese momento, los pasos de Laura resonaron al bajar las escaleras hacia el garaje. Lucía radiante con un vestido de verano y gafas de sol, completamente ajena al peligro que la esperaba. Alejandro finalizó la llamada y se giró para recibirla con un beso, su rostro una máscara de afecto. «Buen viaje, mi amor. Conduce con cuidado», dijo, sus palabras una burla cruel y retorcida. Laura le sonrió, se deslizó en el asiento del conductor y dejó su bolso en el asiento del pasajero. Sofía observaba desde las sombras, paralizada por el terror. Su mente era un torbellino. ¿Gritar? ¿La creerían? ¿La acusaría Alejandro de estar loca? Podría perder su trabajo, su sustento, todo, pero la imagen de Laura en ese coche, a punto de conducir hacia una muerte segura, superó cualquier miedo. Mientras Laura buscaba las llaves en su bolso, Sofía tomó una decisión. Salió corriendo de su escondite, con el corazón martilleándole en el pecho, y se lanzó hacia el coche. Sus pies resonaban en el silencio del garaje. Laura levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a molestia al ver a su empleada corriendo hacia ella de forma tan frenética. Justo cuando los dedos de Laura se cerraban,
Sobre la llave en el encendido, Sofía llegó al lado del conductor y golpeó la ventanilla con la palma de la mano. Su rostro una mezcla de pánico y desesperación. Con toda la fuerza de sus pulmones, gritó la advertencia que lo cambiaría todo. «No arranque, señora, por favor, no arranque. Su esposo cortó los frenos». La acusación quedó suspendida en el aire, tan potente y surrealista que por un momento nadie se movió. La primera reacción de Laura fue de incredulidad y enfado. «¿Qué tonterías dices, Sofía? ¿Te has vuelto loca?», espetó, viendo el arrebato de la joven como una extraña e inoportuna crisis nerviosa. Alejandro reaccionó instantáneamente, su encanto transformado en furia helada. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Sofía, agarrándola del brazo. «Estás despedida. Largo de mi casa ahora mismo. Seguramente está tratando de sacarnos dinero con alguna historia absurda». Intentó arrastrar a Sofía lejos del coche, pero ella se aferró al espejo lateral, sus ojos clavados en los de Laura, suplicando con la mirada que la creyera. «Es verdad», insistió Sofía, su voz temblando pero llena de convicción. «Lo vi. Estaba hablando por teléfono. Dijo que parecería un accidente en el camino a Cuernavaca». El conflicto se convirtió en un tenso enfrentamiento de 3 personas en medio del garaje. Por un lado, un esposo furioso y acusador, por el otro, una sirvienta desesperada, y en el centro, una mujer cuya vida dependía de a quién decidiera creer. Laura miró el rostro aterrorizado de Sofía y luego el de su marido, cuya ira parecía un poco demasiado intensa, un poco demasiado defensiva. Una pequeña semilla de duda comenzó a brotar en su mente, regada por el recuerdo de la extraña insistencia de Alejandro en que usara precisamente ese coche. La duda de Laura se hizo más fuerte. Recordó pequeñas anomalías recientes, conversaciones telefónicas que Alejandro cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, preguntas casuales sobre los detalles de su testamento y su seguro de vida que él había atribuido a una planificación financiera responsable. En ese momento, esas piezas sueltas comenzaron a encajar en un rompecabezas aterrador. La sinceridad en los ojos de Sofía era cruda y visceral, mientras que la rabia de Alejandro se sentía como una actuación, una sobreactuación diseñada para intimidar y desviar la atención. La lealtad de años de matrimonio luchaba contra el instinto de supervivencia que el grito de Sofía había despertado en ella. Sofía sabía que tenía solo unos segundos para convencerla. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una prueba, algo que pudiera romper el muro de negación de Laura. «Si miento, ¿por qué arriesgaría mi trabajo, todo lo que tengo?», le suplicó a Laura, ignorando los intentos de Alejandro por silenciarla. «Solo le pido una cosa, no me crea a mí. Compruébelo usted misma. Hay una mancha de líquido de frenos en el suelo, justo debajo de la rueda delantera izquierda. Él lo cortó ahí. Vaya a verlo». La especificidad de su afirmación hizo que Laura se estremeciera. Era una prueba tangible, algo que podía ser verificado o refutado en ese mismo instante. Alejandro palideció visiblemente. «Es ridículo. Esta mujer está loca», gritó, pero su voz había perdido su autoridad. Se movió instintivamente para interponerse entre Laura y la parte delantera del coche, un gesto que fue más incriminatorio que cualquier palabra. Laura lo observó y en ese movimiento vio la confirmación de su peor pesadilla. La duda se transformó en una certeza helada. El hombre con el que había compartido su vida, su cama y sus sueños, había intentado asesinarla por dinero. La fachada de su matrimonio perfecto no solo estaba rota, sino que se había revelado como una elaborada y mortal puesta en escena. La dinámica de poder se invirtió en un instante. Laura ya no era la esposa confiada, sino una víctima que acababa de escapar de su verdugo. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero cortante como el cristal. «Aléjate del coche, Alejandro», ordenó, y él retrocedió como si lo hubiera golpeado. Lentamente, Laura abrió la puerta y salió del vehículo, sus piernas temblando ligeramente. Caminó hacia la parte delantera del Mercedes y se agachó. Allí, en el suelo de hormigón, estaba la pequeña mancha oscura de líquido exactamente donde Sofía había dicho que estaría. La prueba era innegable y la traición absoluta.
Fue entonces cuando Sofía, viendo la mirada perdida de Laura, le dio el golpe de gracia a la farsa de Alejandro. «Si estoy tan loca», dijo mirando directamente al hombre que la había amenazado, «pídale a él que arranque el coche. Pídale que demuestre que es seguro conduciéndolo él mismo por la rampa del garaje». La sugerencia fue brillante en su simplicidad. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, cuyo rostro se descompuso en una máscara de pánico. «No voy a participar en este circo», balbuceó, dando un paso atrás. Su negativa a tocar el coche fue la confesión final, más elocuente que cualquier palabra. El velo cayó por completo de los ojos de Laura. La mujer distante y controlada se rompió, pero lo que surgió de las ruinas no fue debilidad, sino una fuerza gélida. Miró a su marido, el hombre que ahora veía como un completo extraño, un monstruo vestido con trajes caros. No hubo gritos ni llantos. Con una calma que helaba la sangre, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su vestido. Sus dedos se movieron con una precisión metódica mientras marcaba el número de emergencias. «Hay un hombre en mi garaje que acaba de intentar asesinarme», dijo al teléfono, su mirada fija en el rostro aterrorizado de Alejandro. «Sí, es mi esposo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». La llegada de la policía fue rápida y eficiente. Alejandro, atrapado y sin escapatoria, no opuso resistencia. La evidencia era abrumadora. La línea de freno cortada, el testimonio de Sofía y la propia confesión silenciosa de Alejandro al negarse a conducir el coche. Mientras se lo llevaban esposado, Laura se derrumbó contra la puerta del Mercedes, el shock y la adrenalina finalmente dando paso a la enormidad de la traición. Sofía se acercó a ella, no como una empleada a su patrona, sino como un ser humano a otro, y le puso una mano reconfortante en el hombro. En ese simple gesto, las barreras sociales que las habían separado durante tanto tiempo se disolvieron por completo. En los días siguientes, la investigación reveló la verdad completa. Alejandro estaba al borde de la quiebra, con deudas de juego y negocios fallidos que lo habrían llevado a la cárcel. La herencia y el seguro de vida de Laura eran su única salida. Para Laura, cada revelación era un golpe, pero también una liberación de la jaula dorada de mentiras en la que había vivido. Se dio cuenta de que la mujer que apenas notaba, la sirvienta a la que pagaba un sueldo, le había dado el regalo más grande, la vida y la verdad. La gratitud que sentía era inmensa y transformadora. Una semana después, Laura llamó a Sofía a su estudio. Ya no llevaba sus ropas de diseñador, sino algo simple. Su rostro estaba libre de maquillaje, y en sus ojos había una nueva calidez. «Sofía», comenzó, su voz llena de una emoción genuina, «salvaste mi vida. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso, pero quiero intentarlo». Le ofreció a Sofía no solo una recompensa, sino un nuevo comienzo, un puesto como su asistente personal, un salario que cambiaría la vida de su familia, un fondo fiduciario para la educación de su hijo y ayuda para traer a su familia de Oaxaca a la Ciudad de México. La historia concluye no con un final, sino con un nuevo comienzo para dos mujeres de mundos diferentes, unidas por un acto de extraordinaria valentía. Laura, liberada de su matrimonio tóxico y su aislamiento social, descubrió un nuevo propósito. Fundó una organización para ayudar a mujeres víctimas de abuso doméstico, utilizando su experiencia y sus recursos para proteger a otras que, como ella, podrían estar en peligro sin saberlo. Sofía se convirtió en su mano derecha, su confidente y su amiga más cercana. La sirvienta no solo había salvado a la millonaria, la había despertado, demostrando que el coraje, la empatía y la humanidad son los verdaderos lujos de la vida. ¿Alguna vez has confiado en tu instinto sobre alguien y resultó ser correcto? Dejen un corazoncito si creen que un acto de valentía puede cambiar el mundo. Suscríbanse para más historias de suspense, coraje y alianzas inesperadas. Comenten, la lealtad verdadera no conoce clases, si el valor de Sofía los inspiró.